¿Qué tal amigos? En este video vamos a ver la primera parte sobre los ejercicios del despeje de ecuaciones. Así que comenzamos. Y bueno, antes de iniciar con los ejercicios, ¿qué te parece si recordamos un poco de lo que nos dijo el profe Nilo Cartoon acerca de cómo se conformaban las ecuaciones? Y él nos decía, en cualquier ecuación, los términos son los valores, incógnitas o combinación de estos que están separados por los signos de suma y resta. Ahora, ¿qué te parece si analizamos lo que nos dice este párrafo? Valores. ¿Qué son los valores? En sí, los valores son los números que están presentes en cualquier ecuación, pero hay que destacar que estos números no siempre están escritos como términos numéricos, sino que a veces pueden estar representados como símbolos. Un ejemplo claro de ellos es el símbolo pi, cuyo valor es el de 3,14159265,3 y demás decimales, que para efecto de cálculo se utiliza un valor de 3,1416. Y así como ven, entonces los valores pueden estar representados o como un término numérico o como un símbolo. Y ahora, las incógnitas. ¿Qué son las incógnitas? Las incógnitas no son nada más que las letras que están presentes en una ecuación. Por lo general, en cualquier ecuación puede haber más de una letra. Y normalmente a todo ese conjunto de letras se las llama variables. Así que para evitar confusiones únicamente llamaremos incógnita a la variable que queremos despejar. Y por último, combinación de estos. ¿Qué es la combinación? Simplemente la unión entre los valores y las incógnitas que puedan presentarse. Y bueno, ahora analicemos el ejemplo que tenemos aquí en nuestra pantalla. En este caso, en esta ecuación, podemos observar que tenemos 4 términos, ¿verdad? Porque justamente esos 4 son los que están separados por los signos de suma y resta. Asimismo, nosotros podemos observar que del lado izquierdo tenemos 2 términos y que del lado derecho tenemos otros 2 términos. Así que esa sería la definición de qué son los términos. Ahora, los factores. ¿Qué eran los factores? Veamos qué nos decía el profe Nilo Cartoon. Por otro lado, los factores son los valores, incógnitas o combinación de estos que forman parte de un término. Así como lo escuchan, es precisamente los valores, las incógnitas y las combinaciones que se puedan dar. Entonces, sigamos analizando nuestra ecuación. En este caso, el primer término, como pueden ver, está constituido por un único factor y ese factor es una incógnita. El segundo término también está constituido por un solo factor y en este caso ese factor es solamente un número. El tercer término también está constituido por un solo factor y ese factor es otro número. Y por último, el cuarto término, como podemos observar, es una combinación de un valor con una incógnita. Así que justamente esta ecuación que está conformada por 4 términos tiene un factor en el primer término, un factor en el segundo término, un factor en el tercer término y una combinación de 2 factores en el cuarto término. Y ahora que ya tenemos en claro estos conceptos, vamos analizando las ecuaciones con las cuales trabajaremos. Como puedes observar, tenemos 4 ecuaciones. Y si te fijas bien, ¿puedes notar algo característico en todas ellas? Así es, todas estas ecuaciones están conformadas por 2 términos. Cada una de esas ecuaciones tiene un solo término del lado izquierdo y un solo término del lado derecho. Porque, como ya lo notaste, ninguna de esas ecuaciones tiene por ningún lado algún signo de suma y resta. Y bueno, ahora sí, comencemos con los despejes.
En este primer ejemplo, el cual es la ecuación para calcular el perímetro de un círculo, podemos observar que hay dos variables, ya que tanto el número 2 como el símbolo pi son términos numéricos, y como ya sabemos, ambos son valores fijos. Y eso es lo que debes de tener en claro a la hora de despejar cualquier ecuación, que lo único que nos interesa despejar en cualquier ecuación siempre será una variable. Y recuerda que a esa variable que vayamos a despejar la llamaremos incógnita. En nuestro ejemplo podemos observar que a la única variable que yo podría despejar es a la letra R, ya que la letra P se encuentra completamente despejada. Por lo tanto, vamos a despejar a R. Y observemos, ¿quién está afectando a la letra R? Así es, el valor de 2pi. ¿Y qué operación está realizando ese valor de 2pi con respecto a R? Muy bien, lo está multiplicando. Entonces, ¿cuál es la operación inversa de la multiplicación? Correcto, la división. Por lo tanto, ese valor de 2pi que está multiplicando pasaría al otro lado a dividir. Así que, continuando con el procedimiento, entonces nuestra ecuación nos quedaría de la siguiente manera. P sobre 2pi va a ser igual a R. Y como podrás ver, nuestra incógnita ya se encuentra completamente sola, lo que quiere decir que nuestra ecuación ya está despejada. Pero, si puedes notar también, nuestra incógnita se encuentra del lado derecho, que no significa que está mal. Ojo, ten en cuenta esto. Simplemente que por costumbre se suele escribir a la incógnita del lado izquierdo. Entonces, ¿qué debería hacer yo si quisiera escribir o quisiera colocar a mi incógnita del lado izquierdo? ¿Acaso debería de realizar un nuevo despeje? ¿Por qué me complicaría la vida si ya está completamente despejada? Pero no te preocupes, no tienes que realizar ningún nuevo despeje. Lo único que tienes que hacer es aplicar una propiedad que tiene cualquier ecuación. Y esa propiedad es la que se conoce como la propiedad simétrica, la cual me dice si A es igual a B, entonces B es igual a A. ¿Y qué significa eso? Esto significa que la igualdad seguirá siendo cierta, sea cual sea el orden en el que se escriba. Por lo tanto, ¿qué es lo que me quiere decir? Me quiere decir que a esa misma ecuación yo la puedo escribir como si la transcribiera volteándola completamente de forma horizontal, tal como lo puedes observar ahí en la pantalla. Es lo mismo escribir P sobre 2pi igual a R que R igual a P sobre 2pi. Y algo que debes también de tener en claro es que al aplicar la propiedad simétrica, los signos se mantienen iguales. No hay ninguna afectación por el tema de los signos. Así que, si únicamente quieres escribir a tu incógnita del lado izquierdo, lo único que tienes que hacer es aplicar la propiedad simétrica. ¿Qué te pareció? Bastante fácil, ¿verdad? Bueno, continuemos con el siguiente ejemplo. Ahora, en este nuevo ejemplo, tenemos a la ecuación de velocidad en un movimiento rectilíneo uniforme, que al igual que la ecuación anterior, es una ecuación que tiene dos términos. Un término del lado izquierdo y un término del lado derecho. Y así es, todo lo que se encuentre dentro de una línea de fracción se la considera como un solo término. ¿Qué más podemos observar de esta ecuación? Podemos observar que es una ecuación que está conformada por tres variables, donde las únicas variables que podríamos despejar son la variable d o la variable t, ya que la variable v se encuentra completamente despejada. ¿Qué te parece si comenzamos despejando a la variable d? Entonces, si observamos, ¿quién está afectando a la variable d?
justamente la letra t, ¿verdad? Y como se encuentra debajo de la línea de fracción, la operación que está realizando con respecto a d es la de la división. Por lo tanto, pasaría al otro lado a multiplicar. Así que, continuando con el procedimiento, nuestra ecuación nos quedaría de la siguiente manera. V por t va a ser igual a d. Y al igual que en el caso anterior, observamos que nuestra incógnita está del lado derecho. Pero ahora ya sabemos que al aplicar la propiedad simétrica únicamente es cuestión de voltear completamente esa ecuación y tendríamos nuestra incógnita del lado izquierdo. Por lo tanto, nuestra ecuación, después de aplicar la propiedad simétrica, nos quedaría de la siguiente manera. D va a ser igual a V por T. Bastante fácil, ¿verdad? Ahora vamos despejando a nuestra variable T. En este caso, la variable T vendría siendo nuestra incógnita. ¿Y quién está afectando a nuestra incógnita? Así es, la variable D. ¿Y qué operación está realizando la variable D con respecto a nuestra incógnita? Pues cualquier valor o variable que se encuentre en la parte del numerador estará siempre realizando la operación de multiplicación a cualquier denominador. Por lo tanto, si la variable d está multiplicando, pasaría al otro lado a dividir, donde nuestra ecuación nos quedaría entonces de la siguiente manera. V sobre d va a ser igual a la letra t debajo del denominador. Pero, ¿qué iría en la parte del numerador? ¿Acaso queda así vacío? Pues, cuando hay un único valor o variable en un numerador y pasa al otro lado de la ecuación a dividir, no se lo deja con un espacio vacío, sino que se autocompleta con un número 1. ¿Y por qué un número 1? Porque cualquier valor multiplicado por 1 seguirá siendo ese valor. Por ejemplo, si yo regreso a la letra D, pasaría entonces nuevamente a multiplicar y sería la multiplicación de D por 1. Y si yo multiplico D por 1, el resultado seguirá siendo D. Así que nuestra ecuación volvería a estar como estaba inicialmente. Ahora, ¿qué podemos observar de esa nueva ecuación que nosotros tenemos? Como te podrás dar cuenta, nuestra incógnita se encuentra aún debajo de la línea de fracción. Y sea cual sea el despeje, sea cual sea la ecuación que nosotros utilicemos, nuestra incógnita nunca podrá quedar debajo de una línea de fracción. Así que ese tipo de despeje no es tan conveniente porque al querer tratar de ubicar en la parte del numerador a nuestra incógnita, se puede complicar un poco. Mejor sigue el siguiente consejo que te voy a dar. Hasta el momento que ha ocurrido, si te has fijado bien, las incógnitas que hemos despejado de los ejemplos anteriores nunca se han movido, siempre se han mantenido en su posición. Lo único que hemos despejado han sido o los valores o las variables que la han estado afectando. Pero eso no significa que una incógnita no se pueda despejar. Precisamente nosotros podemos despejar una incógnita al principio de un despeje dependiendo de la necesidad de dicho despeje. ¿Y cuándo se presenta una necesidad? Justamente una de esas necesidades es cuando nuestra incógnita se encuentra debajo de la línea de fracción, como se lo encuentra en este momento. Así que lo recomendable ahí es que comencemos a despejar a nuestra incógnita. ¿Y qué operación está realizando nuestra incógnita? Está dividiendo. Así que pasaría al otro lado a multiplicar, quedándonos nuestra ecuación de la siguiente manera. Ahora, ¿quién está afectando a nuestra incógnita t? Así es, la variable v. ¿Y qué operación le está realizando? Correcto, la está multiplicando. Por lo tanto, esa variable v pasaría al otro lado de la ecuación a dividir. Una vez aplicado el despeje, nuestra ecuación quedaría de la siguiente manera. T va a ser igual a d sobre v. Y como puedes observar,
nuestra ecuación ya está completamente despejada. Además, nuestra incógnita se encuentra del lado izquierdo. Y como podrás haberte dado cuenta, una recomendación a la hora de despejar cualquier ecuación es cuando nuestra incógnita se encuentre debajo de una línea de fracción. Así que deberías de comenzar despejando esa incógnita. Recuerda que la incógnita sí se puede mover. Así que ya lo sabes. Continuemos ahora con el siguiente ejemplo. Nuestro nuevo ejemplo ahora es la ecuación de la fuerza de atracción gravitacional. Un pequeño detalle con esta ecuación. Esa letra G que tú puedes observar ahí se trata de la constante de gravitación universal, o sea, se trata de un valor ya conocido. Y como ya sabemos, un valor no necesariamente tiene que estar escrita como un número, sino que también se puede representar a través de un símbolo. En este caso, la letra G. Así que la letra G no es necesaria despejarla porque se trata de un valor ya conocido. Por lo tanto, ¿qué te parece si empezamos despejando a m1? Ahora, nuestra variable m1 será nuestra incógnita. Y observemos, nuestra incógnita m1 se encuentra dentro de una línea de fracción, pero afuera de esa fracción está la letra G. ¿Y qué está haciendo esa letra G? Pues esa letra está multiplicando a toda la fracción. Y si se te dificulta un poco observar que está multiplicando, te doy un pequeño truco. Cualquier valor, letra o variable la puedo representar como una fracción. ¿Y cómo logro eso? Pues simplemente colocando un número 1 como si fuera un denominador. ¿Y por qué un número 1? Ya sabemos que lo que se encuentre como denominador estará dividiendo. Así que, al igual que la multiplicación, dividir para 1 no me afecta mi resultado, porque g dividido para 1 seguirá siendo g. ¿Y por qué lo convierto como una fracción? Pues porque, como puedes observar, ahora lo que yo tengo es una multiplicación de fracciones. Y si no te recuerdas cómo se realiza la multiplicación de fracciones, es simplemente cuestión de multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Así que al multiplicar g por m1 y m2, seguirá siendo g m1 m2. Y en la parte del denominador, al multiplicar 1 por r cuadrado, me quedará únicamente r cuadrado. Por lo tanto, la fracción me quedaría de la siguiente manera. Y como puedes observar, simplemente era cuestión de trasladar a la letra g a la parte del numerador. ¿Y por qué a la parte del numerador? Porque como mencioné anteriormente, la letra g estaba multiplicando. Y como ya sabemos, lo que se encuentra en el numerador es lo que está multiplicando. ¿Y para qué hacemos esto? Pues para tener una mejor apreciación de nuestra incógnita. Y observamos, ¿quién está afectando a nuestra incógnita? Ahora, quienes las están afectando son la letra G, la variable m2 que la están multiplicando y la variable r al cuadrado, que en este caso la está dividiendo. Ya sabemos cuáles son las operaciones inversas de cada una de ellas. Por lo tanto, mi ecuación ya despejada me quedaría de la siguiente manera. F por r cuadrado dividido para g por m2 va a ser igual a m1. Y tal como lo notaste, todo lo que estaba afectando a mi incógnita lo despejé directamente. ¿Y por qué pude hacerlo? Mientras lo que esté afectando a mi incógnita sean puros factores que lo estén multiplicando o dividiendo, sí se lo puede despejar todo de un solo. Así que ya lo sabes. Además, podemos observar que nuestra incógnita ya está completamente despejada. Pero si quieres que la incógnita esté del lado izquierdo, ya sabes que únicamente tienes que aplicar la propiedad simétrica. Por lo tanto, al aplicar esta propiedad, mi ecuación me quedaría de la siguiente manera. m1 va a ser igual a f por r cuadrado
dividido para g por m sub 2. Así que ya está completamente despejada y con nuestra incógnita del lado izquierdo. Bastante fácil, ¿verdad? Ahora vamos despejando a nuestra variable r. En este caso, nuestra variable r sería nuestra incógnita. Además, ya sabemos que lo que se encuentra del lado derecho de la ecuación la podemos colocar como una única fracción. Y con eso podemos observar claramente que nuestra incógnita está debajo de la línea de fracción. Y como ya vimos anteriormente, para este tipo de casos es recomendable empezar despejando a la incógnita. Por lo tanto, nuestra ecuación quedaría de la siguiente manera. F por r cuadrado va a ser igual a g por m sub 1 y por m sub 2. Donde ahora podemos observar que la variable f que está multiplicando pasaría al otro lado a dividir. Por lo tanto, al aplicar el despeje correspondiente, nuestra ecuación quedaría de la siguiente manera. R cuadrado va a ser igual a g por m sub 1 por m sub 2 y todo eso dividido para f. Ahora yo te pregunto, ¿nuestra ecuación ya está completamente despejada? Correcto, aún no está completamente despejada. Porque como ya lo notaste, nuestra incógnita no está completamente sola. Pero, ¿cómo está siendo afectada nuestra incógnita? Así es, ese valor que lo está afectando es un exponente. Y por lo tanto, la operación que está realizando es la de la potenciación. Y como ya sabemos de la jerarquía de operaciones, la operación inversa de la potenciación es la raíz. Por lo tanto, esa potencia se despejará en forma de raíz cuadrada hacia el otro lado de la ecuación. Y en este caso pasaría como raíz cuadrada porque el exponente de la potencia es un número 2, ya que, según el valor del exponente que tenga la potencia, ese será el valor del índice o grado de la raíz. Por ejemplo, de haber sido r al cubo, hubiese pasado como raíz cúbica. De haber sido r elevada a la cuarta, hubiese pasado entonces como raíz cuarta. Y así dependiendo del grado que tenga el exponente. Por lo tanto, nuestro despeje quedaría entonces de la siguiente manera. R va a ser igual a la raíz cuadrada de g por m sub 1 y m sub 2 dividido para f. Y ahora sí, nuestra ecuación ya está completamente despejada. Ahora trabajemos con nuestro último ejemplo. En nuestro último ejemplo vamos a trabajar con la ecuación del volumen de un cono, donde, como ya puedes observar, nosotros solo podríamos despejar a las variables r y h. En este caso, comencemos despejando a la variable h. Por lo tanto, esta variable será nuestra incógnita. Además, al igual que en el ejemplo anterior, podemos convertir al término del lado derecho como una única fracción. Simplemente al convertir a la parte que aún no está como una fracción, colocando un número 1 como denominador. Luego, al realizar la respectiva multiplicación de fracciones, nuestra ecuación nos quedaría de la siguiente manera. Ahora observamos quiénes están afectando nuestra incógnita h y despejamos según corresponda. Por lo tanto, nuestra ecuación nos quedaría de la siguiente manera. 3 por v dividido para pi por r cuadrado va a ser igual a h. Y para dejar a nuestra incógnita del lado izquierdo de la ecuación, ya sabemos que únicamente debemos de aplicar la propiedad simétrica. Por lo tanto, la ecuación nos quedaría de la siguiente manera. H va a ser igual a 3 por v dividido para pi por r al cuadrado. Y como lo habrás notado, después de haber realizado los despejes anteriores, este despeje se hizo más rápido y sencillo. Ahora, utilizando esta misma ecuación, despejemos a la variable r. Así que esta variable será nuestra incógnita. Ahora,
Aplicando lo que hemos aprendido hasta el momento, dejaremos expresado como una única fracción al término del lado derecho de la ecuación. Luego observamos quiénes afectan a nuestra incógnita y realizaremos el despeje correspondiente. Por lo tanto, la ecuación nos quedaría así. 3 por v dividido para pi por h va a ser igual a r al cuadrado. Ahora, al aplicar la propiedad simétrica a nuestra ecuación, nos quedaría de la siguiente manera. R al cuadrado va a ser igual a 3 por v dividido para pi por h. Y para finalizar con el despeje, ya sabemos que ese exponente se debe despejar como una raíz. Así que nuestra ecuación quedaría de la siguiente manera. R va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 por v dividido para pi por h. Y con eso nuestra incógnita ya está completamente despejada. Bastante fácil, ¿verdad? Y te felicito por haber llegado hasta aquí. Y para que sigas poniendo a prueba tus conocimientos, te dejo los siguientes ejercicios para que sigas practicando. Y como ya saben, los resultados de los ejercicios que te dejo para practicar los daré a conocer a través de mi cuenta de TikTok. Así que si aún no me sigues por esta red social, la dirección la puedes encontrar aquí debajo en la descripción de este video. Además, en el próximo video resolveremos ecuaciones más extensas para que sigas poniendo a prueba tu destreza. Y para finalizar, no te olvides de suscribirte, darle like a este video y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.